En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no los conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, les deseo que estén viviendo una muy feliz Navidad. Los veo a todos con carita de tamal, con carita de ponche, con carita de ¿cómo le llaman a esa? De pierna de cerdo y todo eso que se acostumbra a comer en estos días de la Navidad y de la Nochebuena, lo cual me da mucho gusto. Estoy seguro de que han pasado momentos muy bonitos, muy felices en compañía de su familia, viviendo esta Navidad del año 2024, Navidad en la que el Papa Francisco allá en Roma, ayer estuve viendo por internet la misa allá en Roma con la magia del internet, estuve viendo la misa en Roma del Papa Francisco, con la cual abrió también en esa ceremonia la puerta, una puerta ahí en el Vaticano, representando o simbolizando que iniciamos el año santo, el año 2025, año jubilar, y que la temática de este año de 2025 como año jubilar será la esperanza. El Papa Francisco quiso que ese fuera el concepto, ese fuera la palabra, ese fuera el tema que este año iluminara este año jubilar, la esperanza, en un mundo que ya casi no tiene esperanza. La Iglesia nos invita a pensar, a meditar
y sobre todo a vivir la esperanza. Y bueno, regresando a nuestra ceremonia de hoy, de esta Navidad del año 2025, yo quiero, a propósito de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar en este 25 de diciembre, quiero platicar con ustedes que estamos acostumbrados, perdón, ando con la garganta hecha pedazos, pero voy a hacer lo posible de salir adelante. Estamos acostumbrados a hablar de Dios como el misericordioso, el Señor lleno de misericordia hacia nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de un Dios lleno de misericordia hacia nosotros, ese concepto de misericordia le damos un sentido del Dios perdonador. El Dios, como dicen por ahí coloquialmente, el perdonavidas, ¿no? Le damos un sentido de un Dios perdonador. Pero fíjense que el concepto de misericordia no es tanto un Dios perdonador. Cuando hablamos de un Dios lleno de misericordia, yo creo que lo correcto no es entenderlo como un Dios perdonador, un Dios perdonavidas, ¿no? Porque ese concepto de un Dios perdonavidas, más que acercarnos a Él, como que nos aleja de Él, nos aleja de Dios. Entonces, en realidad, la palabra misericordia viene de una palabra hebrea. Una palabra, ya saben ustedes que la Biblia está escrita en hebreo y en griego, y el Antiguo Testamento mayormente en hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y en realidad el término hebreo, rahamim, de esa palabra hebrea, rahamim, se deriva el concepto de misericordia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque resulta de que la palabra, la raíz hebrea, rahamim, ¿saben qué significa en hebreo la palabra rahamim? Rahamim en hebreo significa entraña. Eso significa la palabra hebrea o el concepto, sí, la palabra hebrea entraña, rahamim. Es decir, un amor que nace de la misma entraña de una persona. Así como el amor de una madre que ha formado a su propio hijo. Esa misericordia sale de ahí, ese rahamim, por eso entraña, esa misericordia brota de ahí, de la entraña o de las entrañas, ¿no? Esa misericordia de la que nos habla la Sagrada Escritura, más que perdonador, más que hablarnos de un Dios perdonador, más que hablarnos de un Dios perdonavidas, nos habla de un Dios que es cariño, de un Dios que es ternura y sobre todo que es amor entrañable. Por eso decimos amor entrañable. ¿Qué es un amor entrañable? Un amor entrañable es un amor que viene de las entrañas. La misma palabra lo dice, ¿no? El sentido que acerca muchísimo al Dios omnipotente y perdonador a nosotros. El Señor, carísimos hermanos, nos quiere, nos ama y con entrañable ternura. Es decir, con una ternura que viene de lo más profundo de sí mismo. Cuando hablamos de las entrañas, estamos hablando de lo más hondo de nosotros mismos, ¿no? Por eso, queridos hermanos, tuvo el Señor que hacerse uno de nosotros. Tuvo que hacerse uno de nosotros apareciendo como un niño. Es lo que celebramos hoy, ¿no?
a un Dios que aparece ante nosotros como un bebito, porque qué cosa más entrañable, sigo con la palabra entrañas, ¿no? Qué cosa más entrañable y tierna que un niño, porque yo pienso, el Señor Dios, Él lo puede todo. Él pudo aparecer en este mundo como un hombre adulto. Él pudo aparecer en este mundo como un Superman, con capa y toda la cosa, ¿no? Él pudo aparecer como un hombre adulto, así como aparecen los dioses de las teofanías paganas, que siempre eran seres adultos y con muchos poderes y con muchas cualidades, ¿no? Pero de esa manera, si Dios hubiera venido al mundo ya adulto y con mucho poder y con muchas cosas, ¿no? Así nunca hubiera podido decirnos nuestro Dios que nos amaba y que nos quería con cariño y con ternura. Ahora bien, este Dios niño o este niño Dios, como usted quiera decirle, este Dios niño que quiso hacerse niño, por eso para acercarse mejor a nosotros con ternura, con amor, ¿no? Este Dios niño es escándalo para los intelectuales. Y ese escándalo para los intelectuales, tanto los antiguos como los modernos, ¿no? Tanto los intelectuales de antes como los intelectuales de ahora. Dentro de los intelectuales de antes podemos hablar de Marción de Sinope. Marción de Sinope fue un cristiano hereje en los primeros años del cristianismo, un hereje de los primeros siglos de la fe cristiana. Y este señor Marción de Sinope gritaba: quítenme esos pañales vergonzosos y ese pesebre indigno del Dios que adoro. Porque a él le parecía indigno que todo un Dios tuviera pañales y que todo un Dios estuviera recostado en un pesebre donde comen los animales. Por eso decía: quítenme, quítenme esos pañales vergonzosos y ese pesebre indigno del Dios que adoro. Eso era en los intelectuales de allá, de los primeros años de la fe cristiana. Y hoy los intelectuales modernos o los modernos eruditos, también hay muchos, muchos de esos, y algunos parecen marcianos, es decir, caídos de Marte. Pero en fin, se suele hablar del escándalo de la cruz. Muchas veces se habla del escándalo de la cruz. ¿Cómo es posible que Dios haya muerto clavado en una cruz? Eso es un escándalo. Pero también habría que hablar del escándalo del pesebre. Porque ¿cómo es posible que el niño Jesús, cómo es posible que Dios haya nacido en un pesebre? Si la cruz les parece demasiado escándalo, ¿cómo es posible que haya muerto en una cruz Dios? Pues peor escándalo les parece que ese mismo Dios haya nacido en un pesebre. Por eso también podemos hablar del escándalo del pesebre de Belén. Porque aún creyendo en Dios, que ya es mucho para nuestros intelectuales. Uy, porque hay muchos intelectuales que no, ellos no pueden aceptar que Dios exista, ¿no? Yo no sé por qué muchos piensan que la existencia de Dios está peleado con el intelecto, con la inteligencia. Y hay muchos intelectuales que ya decir que creen en Dios, pues ya es mucho, ¿no? Y aún creyendo en Dios los intelectuales de ahora, que ya es mucho para ellos, tener que creer en un Dios que es niño, hombre, no. Es como sentir en sus poderosos intelectos
una bofetada de humillación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me hablen de un Dios hecho niño, de un Dios hecho bebito, de un Dios hecho bebé? Porque Dios, carísimos hermanos, es todopoderoso. Este es el gran mensaje de la Navidad que muy pocos alcanzamos o alcanzan a descubrir. Porque Dios es todopoderoso y ese niño es tan frágil. Ese niño, ese bebito está tan desvalido. Dios es la suprema inteligencia y ese bebito ni siquiera sabe hablar. Lo único que sabe hacer es agú, agú, agú. ¿Cómo es posible que Dios, que es la suprema inteligencia, y sin embargo ese niño, ese bebito, ni siquiera sabe hablar? Ese Dios que siendo ya grande, ese Jesús que siendo ya grande dijo que Él iba a ser el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús cuando ya era un adulto, ¿no? Y ese bebito ni siquiera sabe andar. Y a Dios todo lo conoce, o Dios, mejor dicho, todo lo conoce, todo lo sabe, porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Y el niño Dios, queridos hermanos, apenas, a duras penas, sabe buscar el pecho de su madre que lo alimenta. Y también Dios es el creador del sol. Y sin embargo, ese bebito se moría de frío. Ese niño frágil se moría de frío. Los animales con su aliento trataban de darle un poco de calor. Ese Dios que cubrió con flores y con hierbas todos los campos y sin embargo quiso nacer desnudo. No, definitivamente estamos hablando de un escándalo del pesebre. Es a lo que yo le llamo el escándalo del pesebre. Si cuando Jesús fue clavado en la cruz, en el monte Calvario, y se dijo, o dicen algunos, el escándalo de la cruz, yo les digo, olvídate del escándalo de la cruz y piensa todavía aún más en el escándalo del pesebre. Y mientras este niño Dios dormía arropado y tranquilo en los brazos de su madre María, el mundo de los grandes, el mundo de los gigantones, el mundo de los intelectuales, el mundo de los conquistadores, seguían su camino. En Roma, por ejemplo, en Roma algún Creso, cuando hablo de Creso estoy hablando de Marco Licinio Creso, que fue un general del Imperio Romano y un político romano, cónsul de Roma, y se dice la historia, que este señor Marco Licinio Creso fue uno de los hombres más ricos de ese tiempo. Y mientras el niño Dios dormía tranquilo, plácido, acurrucado en los brazos de María, este señor Licinio Craso contaba los sestercios en sus arcas, gran cantidad de sestercios. Oiga, padre, ¿qué es eso de sestercios? Así se llamaban las monedas en el tiempo del Imperio de Roma, sestercios. Y él contaba sus sestercios en sus propias arcas, como Ricomac Pato contaba los dólares. No. Y en las Galias, ¿qué son las Galias? Las Galias eran algo así como las provincias del Imperio de Roma. Y en las Galias algún general romano mostraba con crueldad que la espada
es la ley y que la espada es la única fuerza y con la espada mato y con la espada destruyo. Y mientras el niño Jesús dormía en los brazos de su madre María en Alejandría, algún intelectual agnóstico daba los últimos toques a la piedra filosofal que nunca encontraron y que nunca llegó a existir. Entonces, queridos hermanos, ese niño Dios, acurrucado en los brazos de María, estaba predicando calladito, calladito. Lo único que hacía de vez en cuando era acu, acu, acu. No. Y ese niño Dios, acurrucado en los brazos de María, calladito, estaba predicando que la única fuerza, por favor, escuche muy bien esto, que la única fuerza que hay entre los hombres es la fuerza del amor. Es la única fuerza. Ni las riquezas, ni las armas, ni la inteligencia vale nada. Ni la inteligencia, ni las riquezas, ni las armas valen nada si no están rociadas por el amor. Y Jesús, el niño Dios, calladito, calladito, acurrucado en los brazos de su madre María, les decía a los poderosos de aquella época y a los poderosos de esta también, a los gigantones de aquella época y a los gigantones también de este mundo en el que nos ha tocado vivir, que ni las riquezas, ni las armas, ni la inteligencia valen nada si no están rociadas por el amor. Yo muchas veces lo he predicado. Ni las armas, ni la técnica, ni la ciencia nos van a salvar. No, señores. Ni la política, ni la ciencia, ni las armas, ni la tecnología nos van a salvar. Lo único que nos puede salvar es el amor, únicamente. Y hace 20 siglos, mientras que el niño Jesús dormía acurrucado en los brazos de su madre María, dormidito, calladito, predicaba esto, mientras que los gigantones de aquel entonces, los poderosos de aquel entonces, se batían por dominar el mundo. Él, dormido, calladito, acurrucado en los brazos de su madre María, nos decía que nada va a cambiar el mundo, ni la fuerza, ni la inteligencia, ni la tecnología, ni la economía. Lo único que puede cambiar al mundo es el amor. Y que el que quiera ser el primero, diría ese niño ya después, cuando se hizo grande, cuando se hizo adulto, él en su predicación diría que el que quiera ser el primero, que se haga el último, que se haga el esclavo de los hermanos. Y que Dios niño ha venido, a eso vino el niño Dios, a echarle tierra en los ojos a los grandes y a los entendidos de este mundo. Sí, ese bebito que ven ustedes ahí, que parece que no quiere un plato, ¿no? Ahí lo ven ustedes, tan inocente, tan chiquito, tan tierno, tan todo. Ay, qué bonito niño, que parece que no quiebra un plato. Pues ese bebito, así como lo ven ahí, ha venido a echarle tierra en los ojos a los grandes y a los entendidos de este mundo, a los poderosos, a los gigantones
de este mundo. Y por eso él diría, ese bebito, cuando ya creció, cuando se hizo adulto, diría, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos de este mundo y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te pareció bien. Y también decía este niño, ahorita chiquito, lo vemos pequeñito, que parece que no quiebra un plato. Cuando se hizo grande, cuando se hizo adulto, diría, si no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de Dios.